Bienvenidos al Vermú de Nanociencia, la actividad del Festival 10 a la menos 9 que te acompañará durante 6 semanas para acercarte un poco más al mundo nano. El vídeo de hoy se enmarca dentro de la quinta semana del Vermú, dedicada a los nanomateriales. Alberto Martín Pérez, Irene Castro Fernández, Irene Colomar Marí y Lucas Beituschet son investigadoras e investigadores en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid y nos hablarán sobre la luz para ver lo que no vemos. Escucha la charla y dinos qué te parece, o comparte tus dudas en los comentarios. Lo resolveremos el próximo viernes 27 de mayo a las 12 del mediodía, en la mesa semanal del Vermú con Irene, Alberto, Irene y Lucas, y el resto de ponentes de esta semana. Si quieres resolver tus dudas en directo, puedes conectarte a la sala de Zoom que tenemos preparada para la mesa redonda. Encontrarás el link en la descripción del vídeo y en nuestras redes sociales. ¿Quieres un Vermú? Tómatelo con nanociencia. Bueno, entonces nos llevamos el vermú y quedamos en el parque, ¿no? Yo es que soy más de cerveza. No, cogemos unas aceitunas, unas patatas y al parque. Sí, Alberto que se compre su cerveza y nosotros nos llevamos el vermú. Oye, troncos, ¿por qué se ven colores diferentes en el CD y en el espejo? Pues la diferencia está en los pequeños detalles. Cuando miramos el CD en un microscopio, vemos que, aunque parece liso, está formado por unos surcos muy pequeños, de tamaño microscópico. Y sin embargo, si miramos el espejo en el microscopio, lo que vamos a ver es que es una superficie totalmente lisa. Y esta pequeña diferencia es la que marca esta diferencia en los colores, por estos surcos y porque el espejo es liso. Pero, ¿por qué esos surcos hacen que aparezca un arcoíris? Bueno, pues para eso tenemos que saber qué es la luz. Es algo que está en nuestro día a día, pero aún no sabemos muy bien lo que es. Es lo que nos permite ver, pero físicamente, ¿qué es? Bueno, pues la luz es una onda, igual que una onda de una cuerda en una guitarra o igual que una onda en un estanque cuando tiramos una piedra. Tienen cosas en común con la luz, por ejemplo, que todas se propagan por el espacio de forma sinusoidal. Y es que a primera vista la luz no parece que se parezca en nada a una cuerda de una guitarra, pero resulta que sí. La diferencia es que esta forma sinusoidal, la luz está compuesta por un campo eléctrico, como el que podría ser de una pila, y un campo magnético, que podría ser el de un imán. Estos dos campos, el problema que tienen es que no podemos ver las ondas tal y como las veíamos en la cuerda. Entonces es más difícil llegar a comprender que realmente es una onda, pero lo vemos en cosas como el CD. De forma macroscópica podemos darnos cuenta de lo que es la luz. Pero, ¿cómo es esa onda? ¿Por qué no se puede ver? Pues esto viene por una de las propiedades características de las ondas, que es lo que se llama longitud de onda. Como hemos visto antes, las ondas tienen esta forma sinusoidal, que consiste en una forma que se repite indefinidamente en el espacio. La distancia que transcurre entre una parte y la siguiente que se empieza a repetir es lo que se llama longitud de onda. Y en el caso de la luz, es esta longitud lo que tarda en variar estos campos eléctricos y magnéticos. Y además, esta longitud de onda es la responsable de que veamos la luz de un color u otro. Por ejemplo, la luz roja tiene una longitud de onda distinta a la luz azul. Sí, de hecho, es eso, estas ondas de luz pueden tener muchísimas longitudes de onda, que vayan desde kilómetros, metros, milímetros, y la que nosotros podemos ver, que son los colores, son las que van desde 300 nanómetros a 700 nanómetros. Y para que nos hagamos una idea, un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro. Es decir, que una onda de estas de luz, de la que podemos ver, varía 1000 millones de veces en un micrómetro. Cuando una onda se encuentra con un objeto cuyo tamaño empieza a ser comparable a la longitud de onda, empiezan a aparecer fenómenos como los que ocurrían con el CD. Lo que ocurre con los surcos del CD es un fenómeno que se llama difracción. Cuando incide la luz sobre un objeto de tamaño muy pequeño, empieza a reflejar la luz que le llega como si fuera un emisor puntual y reflejará en todas las direcciones. Además, las ondas tienen una propiedad muy curiosa y es que cuando dos ondas tienen la misma longitud de onda y se encuentran en el espacio, se pueden sumar o restar. En el caso de sumarse veremos una intensidad, un brillo, y en el caso de restarse veremos que estas dos señales se anulan, por lo tanto veremos completamente oscuridad. Pero, un momento. Yo en el CD no veo ninguna zona en la que haya
oscuridad ni una zona especialmente luminosa. No me cuadra lo que está contando. Claro, lo que ocurre es que habitualmente iluminamos con luz blanca. Entonces, la luz blanca está formada por todas las longitudes de onda dentro del espectro visible, es decir, está formada por todos los colores. Cuando iluminamos el CD con luz blanca, lo que ocurre es que vamos a ver unas zonas en las que ciertas longitudes de ondas, ciertos colores, se maximiza su intensidad, mientras que los otros se minimizan. Entonces, en lugar de ver zonas oscuras, lo que vemos es zonas en las que hay un único color. Y es por esto por lo que ocurre este fenómeno. Sin embargo, no te preocupes. Cuando iluminamos un CD con una luz de un único color, como es el caso del láser, lo que vamos a tener es que vemos estas zonas de máxima luminosidad y de oscuridad total. Entiendo. Esto de los colores y el arcoíris me recuerda también a cosas parecidas que he visto en pantallas, como los de los móviles. Sí, la pantalla del móvil tampoco es lisa como la del CD, entonces también le ocurren estos fenómenos de difracción que veíamos, y también lo de las ondas que hemos explicado antes de que se suman y se restan. Entonces, cuando lo iluminamos con un láser, por ejemplo, cuando veíamos antes el patrón en el CD, lo podemos hacer también con el móvil, pero veremos un patrón diferente. Y esto es debido a que la microestructura del CD y del móvil son diferentes. Entonces es una manera de, sin un microscopio carísimo, conocer propiedades distintas de los materiales. Podemos saber a simple vista que los materiales tienen una estructura micrométrica diferente. Esto me recuerda a las manchas de aceite que hay a veces en el asfalto. Sí, de hecho todo lo que hemos estado contando de longitud de onda y de ondas que se suman y se restan, que es lo que se conoce como interferencia, nos sirve. Pero en este caso lo que tenemos es un charco de aceite que es completamente liso. La única diferencia que hay ahora es que lo que es microscópico es el espesor. El espesor de ese charco es lo que va a interaccionar con la luz porque tiene una longitud de onda comparable. De hecho, podemos recrear esto con objetos caseros. Solo necesitamos un barreño con agua, una cartulina y esmalte de uñas. Al depositar el esmalte de uñas sobre la superficie del agua, se va a expandir, y se va a expandir tanto que su espesor va a ser de tamaño microscópico. Después podemos transferir esta lámina de esmalte de uñas microscópica a una cartulina y conseguimos estos mismos colores que en el caso de las manchas de aceite sobre el asfalto. En este caso tenemos un fenómeno de interferencia por lámina delgada. Lo que ocurre es que la luz, al llegar a esta lámina delgada, ocurre una cosa. Por una parte se refleja en la luz y por otra atraviesa el material. Cuando llega al asfalto, o en este caso a la cartulina, se vuelve a reflejar la luz y acaba saliendo. En este caso tenemos dos ondas que salen reflejadas del material y van a interferir entre ellas. Y de nuevo va a ocurrir lo mismo que en el CD. En algunos lugares se maximiza la intensidad de un color y en otros se resta. Y por eso también aparecen estos colores tan vivos. Pero se puede hacer lo opuesto. Podríamos hacer materiales para manipular la luz. Sí, de hecho es lo que se conoce como cristal fotónico y es un tema que se viene investigando desde hace un tiempo. Un cristal fotónico es básicamente coger muchas láminas delgadas y ponerlas juntas. Es decir, creamos un cristal de forma artificial mezclando dos o tres materiales que tengan propiedades ópticas distintas, por ejemplo el aceite y el asfalto, o por ejemplo la laca de uñas y la cartulina que usábamos antes, y las colocamos en el espacio, tanto en una dirección como en las tres direcciones. Y es importante, para que puedan hacer cosas interesantes con la luz, que estén formando un patrón. ¿De qué va a depender que la luz pueda viajar o no en el cristal fotónico? Pues eso va a depender de la longitud de onda, pero también va a depender de las propiedades ópticas que tienen los materiales con los que hemos construido este cristal fotónico y también va a depender del parámetro de red, de esa distancia que hemos dejado entre que vamos intercalando un material u otro. Entonces, según sea la longitud de onda de la luz con la que iluminemos, pues va a poder pasar o no según sea este parámetro de red. Si es muy parecido a la longitud de onda, puede llegar a actuar como un obstáculo el cristal fotónico y entonces va a hacer que no se pueda propagar esa longitud de onda en concreto. Es decir, lo que va a hacer es que no nos va a dejar pasar unos colores y otros sí. Entonces, si ese color tiene prohibido el paso por el cristal fotónico, ¿por qué lo vemos? Ahí está la clave.
como ese color no puede pasar por el cristal fotónico, lo va a reflejar. Y por eso ese es el color que vemos. ¿Y cómo fabricar una cosa de esas? Pues dijimos que la longitud de onda de la luz visible es del orden de unos cientos de nanómetros. Esto es muy pequeño, para que te hagas a la idea, es cientos de veces más pequeño que un pelo. Entonces, para fabricar estos cristales fotónicos, tenemos que hacer que estas distancias a las que se repite el patrón sean de este orden, de cientos de nanómetros. ¿Y cómo es posible construir cosas así de pequeñas? Bueno, pues las técnicas de fabricación de cosas microscópicas son súper variadas, son un mundo enorme. Por ejemplo, se fabrican de esa forma los procesadores de nuestros móviles. Pero una cosa muy interesante es que existen ejemplos de cristales fotónicos en la naturaleza. Sí, por ejemplo, algunos insectos como la mariposa morfo es famosa por su intenso color azul de sus alas. Resulta que estas alas son un cristal fotónico que lo que hacen es reflejar el color azul, que es el que vemos. Este cristal fotónico hace que solo el color azul se refleje porque está manipulando la luz blanca a través de esas nanoestructuras que tiene que miden lo mismo que la longitud de onda que le está incidiendo. Y esto no es el único ejemplo. También podemos encontrar animales marinos como el zafiro de mar, que es un animal que no se conoce demasiado, pero es muy interesante. Resulta que se encuentra en Sudáfrica y su piel actúa de la misma forma que en la mariposa morfo. Es un cristal fotónico. Su superficie está formada por hexágonos nanoestructurados apilados. Y lo que conseguimos es ver ese intenso color azul, pero es que además, según el pez se va moviendo, podemos observar que desaparece por completo, porque empieza a llegarle una luz, o empieza a reflejar una luz que no podemos ver. Pero quizás el ejemplo más clásico de cristal fotónico en la naturaleza son los camaleones. En este caso, lo que ocurre es que su piel está formada por unos cuadrados de tamaño nanométrico, separados una distancia también nanométrica. Entonces, los camaleones lo que pueden hacer es estirar o encoger su piel, de tal manera que esta distancia entre los cuadrados va a ir cambiando. Y al cambiar esta distancia, lo que va a cambiar también es las longitudes de onda que refleja, es decir, los colores. Y por eso los camaleones pueden cambiar de color. Es básicamente un cristal fotónico con patas. Y no solo hay animales, también hay rocas. Por ejemplo, los ópalos tienen una estructura cristalina que está formando un cristal fotónico. Y la luz que vemos reflejada de ese material, que es la que no permite pasar el cristal fotónico, como está en 3D, depende del lugar en el que lo estemos mirando. Y por eso vemos esos reflejos tan reconocidos del ópalo. Rotkäppchen, ein Märchen der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein kleines süßes Mädchen, das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was ihr alles zum Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sand und weil ihm das so wohl stand und nichts anderes mehr tragen wollte, nannten alle es nur das Rotkäppchen.